Noches, doctor. Ya Hola, comparto. corazón, buenas noches. Sí, por fin. Ya habíamos empezado en ese rato en la clase, doctora. Continúo donde me quedé. Sí, Doctora. por favor. Sí, sí, sí. Ok. Perdonen, es que aquí está lento el internet, ¿eh? Ok. Pero sí, continúa, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches. Hace un rato habíamos comentado la anatomía de los músculos extraoculares y ahora vamos a entrar con la fisiología. Bien, primero hay que destacar que los globos oculares se mueven en diferentes ejes, específicamente en tres, denominados ejes de Fick. Aquí podemos observar en la imagen cuáles son, que es acá el eje Z, el eje X y el eje Y. A través de estos tres ejes podemos ejecutar los diferentes movimientos que realizan los 7 músculos extraoculares. Lo podemos acá observar de mejor manera en esta imagen, donde podemos observar el eje Z, el eje X y el eje Y y su sinónimo. Por ejemplo, el eje Z, su sinónimo pues sería el eje vertical, en el cual realizamos los movimientos de abducción y aducción, recordando que abducción es alejar un objeto de la línea media y aducción, acercarlo. En cuanto al eje X, corresponde al eje transverso y a través de este podemos llevar a cabo la elevación y la depresión. Mientras que en el eje Y, que también lo podemos denominar como eje antero-posterior, realizamos las rotaciones, la rotación interna y externa. Recordar que la interna es la intorsión y la externa es la extorsión. También lo podemos encontrar con este nombre. Y también tenemos que recordar esto, los ejes ópticos y los ejes de la órbita, que los estuvimos analizando al inicio de las exposiciones con la anatomía de la órbita. Entonces, recordar que el eje del eje óptico no es paralelo al eje de la órbita, así como lo podemos observar acá en la imagen. El eje, entre el eje óptico y el eje de la órbita se forma un ángulo de 23 grados. Importante tener este dato más adelante para entender la fisiología de los movimientos oculares. Entonces hay que tener esto en cuenta. Ahora bien, eh, contamos con las posiciones diagnósticas de la mirada, que son estos 9 imágenes que tenemos acá, cuadritos corresponden a las posiciones diagnósticas de la mirada. Y tenemos que destacar a la posición primaria. Esta posición primaria con la mirada viendo hacia adelante en posición anatómica, pues es básicamente esto, la posición primaria, porque vamos a tener una posición secundaria y una posición terciaria, pero todas parten de esta posición, la primaria. Ahora, la posición secundaria es este conjunto de 4, que es la elevación, la depresión, la abducción y y las abducciones, porque las dos son abducciones. Bien, acá podemos ver cómo estas son las posiciones secundarias y finalmente tenemos a las posiciones terciarias, que básicamente es una combinación de las posiciones secundarias. Por ejemplo, la que tenemos aquí es una combinación de la elevación y de la abducción hacia la derecha. O la que tenemos aquí en esta esquina es una combinación de la elevación y de la abducción izquierda. Y de la misma forma, estas dos de acá abajo. Ahora, tenemos también a las posiciones cardinales, las cuales tienen una gran relevancia en el momento de separar la función principal de los músculos para poder valorarla. En la clase pasada comentábamos que los 7 músculos extraoculares tienen por lo general tres acciones, de las cuales una es la principal y las otras son secundarias. Bueno, pues a través de estas posiciones cardinales podemos aislar la función principal de nuestro músculo y así poder valorarlo.
Acá tenemos otro esquema que es básicamente esto mismo, pero con otros nombres. Más adelante vamos a volverlos a comentar, pero acá tenemos que a esta serie de movimientos también se les denomina versiones. Supraversión hacia arriba, infraversión hacia abajo, levoversión, que es hacia la izquierda, y dextroversión, que es hacia la derecha, que corresponderían a estos cuatro, a las posiciones secundarias y a las de las esquinas, a las terciarias. Bien, ahora vamos a comenzar a destacar los movimientos que realizan cada uno de los músculos en específico, empezando por el recto medial. Me dicen si pueden observar bien la animación, pero ahí se puede observar cómo la función principal del recto medial básicamente es la aducción, recordando que la aducción es este movimiento en el cual acercamos hacia la línea media. En este caso, nuestro punto de referencia es este punto nasal y acá tenemos este punto temporal. Entonces, observen cómo el ojo gira y se acerca hacia nasal. Entonces, está aduciéndose. Esta es la principal función del recto medial. Ahora, el recto lateral, su función principal es exactamente la opuesta, la abducción. Y acá lo podemos observar. Vean cómo se lleva al ojo hacia el extremo temporal. Se está alejando de esta línea media que podemos trazar imaginariamente. Entonces, vean cómo es que su función principal básicamente es la abducción. Y acá podemos ver que dichos movimientos se llevan a cabo a través del eje vertical, del eje Z en los ejes de Fick. Ahora, en cuanto a los rectos verticales, tenemos al superior y al inferior, primero analizando el recto superior, que tiene como principal función la elevación, y como segunda y tercera la intorsión y la aducción. Recordar que la intorsión es esta rotación medial hacia adentro, y acá lo podemos ver. Sí, ¿qué es lo que les comentaba en la clase de hace un rato? Que básicamente la acción de los músculos es conjunta. Entonces, cuando estamos elevando o haciendo algún movimiento ocular, no nada más un solo músculo lo está ejecutando, sino que lo hacen en conjunto. Mientras unos se contraen, otros se relajan, y cuando creemos que hay una lesión de algún músculo, pues lo que hacemos es aislar la acción principal de ese músculo para valorar si hay alguna lesión que le impida un correcto movimiento, que ejecute correctamente su acción. Bien, entonces observen acá cómo el recto superior pues se eleva, se va hacia arriba, se intorsiona, que esto de intorsión, cuando leí el tema me causó un poco de problemática de entenderlo, pero yo entendí. Acá si pueden observar en la animación hay un punto rojito que marca al limbo esclerocorneal, y vean cómo es que de este punto de referencia podemos observar cómo se mueve medialmente hacia adentro. Entonces, así es como podemos representar este movimiento de intorsión. Entonces, vean cómo es que se eleva y se va hacia adentro, rota medialmente y se aduce, es decir, se acerca hacia el lado nasal. Lo vamos a poder observar, bueno, lo vamos a poder observar más adelante. Vamos con el recto inferior, ahorita analizamos al recto superior. En cuanto al recto inferior, igual, tiene tres movimientos, ejecuta tres movimientos, siendo el principal la depresión, lo contrario del recto superior, que les comentaba igual en la clase pasada, que su nombre nos da una pista de qué es lo que hacen. El recto superior eleva, el recto inferior deprime, siendo su segunda función la extorsión o lo que es igual a la rotación externa, y su tercera función la aducción o alejarlo de la línea media. Entonces observen acá cómo es que desciende, se extorsiona porque acá el punto que marca el limbo esclerocorneal se aleja del plano medio, y la aducción porque se acerca hacia la línea media, ¿sí? Vean cómo es que al momento que está bajando, como que se acerca al extremo nasal. Bien, entonces estos son las tres funciones de ambos músculos.
Y pues vean, básicamente mientras los rectos superior, que diga lateral y medial, únicamente se movían en el eje vertical, el recto superior y el recto inferior se mueven prácticamente en los tres ejes de FIC, en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Y ahora bien, es lo que yo les comentaba, que la acción de estos músculos en la vida cotidiana, pues no se ejecuta uno solo, sino que es en conjunto. Entonces, cuando queremos aislar la función de un músculo en específico, tenemos que hacer que el ángulo o el plano del músculo coincida con el eje de visual. Entonces, bueno, acá creo que me voy a regresar rápidamente acá a esta imagen. Sí, entonces vean cómo es que prácticamente ningún músculo va a tener un eje paralelo al eje de la órbita, al eje óptico, perdón. Y no, sí, al eje de la órbita. Entonces, ningún músculo va a estar paralelo al eje de la órbita. Y para aislar dichos movimientos, lo que tenemos que hacer es, en algunos casos, hacer que tanto el eje del músculo como el eje de la órbita queden paralelos para poder aislar la función principal. Entonces vamos a ver acá, empezando por el recto superior. Vean, acá tenemos una vista superior del ojo derecho. Este es el recto superior. Y vean cómo, si recuerdan, todos los rectos se originan de un anillo tendinoso, de un anillo fibroso, ¿sí? En los cuatro rectos. Entonces, al originarse en el vértice de la órbita, van a compartir el eje de la órbita. Entonces, va a formar el ángulo de 23 grados que forma el eje de la órbita junto al eje visual. Entonces, es un ángulo de 23 grados, acá lo podemos observar en esta imagen, el recto superior, y si abducimos, es decir, si alejamos el ojo hacia temporal, vamos a alinear el plano muscular y el eje visual. Entonces, acá en las imágenes, para que se orienten un poco, pueden tomar como punto de referencia al oblicuo superior, que aquí está la tróclea, como parte nasal, y así se orientan un poco. Entonces, si abducimos el ojo, vamos a alinear ambos ejes y de esta manera vamos a aislar la función principal del músculo. En este caso, podemos evaluar la elevación. Entonces, acá como podemos ver, vean, si abducimos, ¿sí? Si abducimos, acá tenemos el recto superior, podemos evaluar la elevación. Y si hacemos lo contrario, si aducimos, ¿sí? Si aducimos, podemos evaluar las otras dos funciones, que en este caso sería la intorsión y la aducción. Pero básicamente la principal es la elevación. Ahora, en cuanto al recto inferior, esta es una vista inferior del ojo derecho, y vean cómo es que de la misma forma se crea un ángulo de 23 grados entre el eje del músculo y el eje visual. Entonces, de la misma manera, tenemos que abducir, en este caso, igual, tenemos que abducir, alejar hacia el lado temporal para que queden paralelos los dos ejes y podamos aislar la función. Entonces, vean acá, cuando se ponen en paralelo dichos ejes, podemos evaluar, en este caso, el descenso, mientras que en el otro era la elevación. En este caso evaluamos el descenso, que es su función principal. Acá lo podemos observar, vean, estamos con el recto inferior. Si lo abducimos, podemos, al abducir el ojo, ponemos en paralelo tanto su eje muscular como el eje, el segundo eje, y de tal forma podemos aislar la función y evaluar su acción. Ahora, lo contrario, si en vez de abducir, aducimos, entonces podemos evaluar las otras dos funciones, que es la extorsión y la aducción. Esto es un poco revuelto porque lo de los ejes y todo esto revuelve un poco,
pero ahí después les paso las diapositivas y ya van a poder meditarlo un poco mejor porque sí es un poco revuelto. Bien, ahora, hablando de los oblicuos, tenemos al oblicuo superior y al oblicuo inferior. Vean, también dichos músculos tienen tres tipos de movimientos. Los únicos que tenían como tal, uno en particular, eran el recto lateral y el recto medial, y el elevador del párpado superior, que básicamente aquí no entra en este análisis. Entonces, vean, acá tenemos al oblicuo superior, y vean cómo es que se mueve, cómo es que se intorsiona, hace una rotación hacia adentro, se deprime y se abduce, es decir, que se aleja, se va hacia el lado temporal. En cuanto al oblicuo inferior, sus tres movimientos es la extorsión, la elevación y la abducción. Vean acá la animación, cómo es que se extorsiona porque se va, rota externamente, rota hacia afuera, se eleva, va hacia arriba, y se abduce de la misma manera, es decir, se va hacia lateral, no se va hacia medial, se va hacia lateral. Y igual, de la misma forma, acá podemos separar o aislar las acciones principales para su evaluación. De esta forma, acá tenemos que si alineamos el plano muscular y el eje visual, aquí ya no estamos, vean que aquí ya no estamos analizando a dichos músculos con el eje orbitario. El eje orbitario viene de acá, viene así desde el vértice. Aquí ya estamos analizando con el eje visual, el eje del ojo. ¿Por qué? Porque ya el oblicuo superior, si ustedes recuerdan, no se origina del anillo tendinoso. En los músculos anteriores podíamos hacer esa relación con el eje orbitario porque precisamente el anillo tendinoso se originaba del vértice de la órbita, en este caso no. Recordar que el oblicuo superior se originaba del cuerpo del esfenoides, ¿bien? Entonces vean acá cómo es que al aducir, es decir, llevar nuestro ojo hacia medialmente, podemos alinear ambos ángulos y aislar su acción principal, que es el descenso. De esta forma podemos evaluar la función muscular. Si hacemos lo opuesto, si en vez de aducir, abducimos, podemos valorar las otras dos funciones, que es la intorsión y la abducción. Ahora, finalmente tenemos al oblicuo inferior, que de la misma forma, si recuerdan, el origen del oblicuo inferior no es el anillo fibroso, es la base del piso orbitario en la porción maxilar. Ahí se origina el oblicuo inferior. Entonces, de la misma forma, se queda una angulación de 51 grados, y si aducimos, es decir, llevamos hacia medialmente nuestro ojo, nuestra mirada, podemos hacer que queden en paralelo y aislar su función, que es la elevación. Aquí en esta imagen podemos resumir todo. Vean cómo es que si abducimos el recto superior, podemos evaluar su acción, que es la elevación. Si abducimos el recto inferior, podemos evaluar su acción, que es el descenso, y de la misma manera con el oblicuo inferior, que es la elevación, y el oblicuo superior, que es el descenso. Pero en este caso, estamos aduciendo. Esta imagen es valiosa porque resume todo esto en un solo esquema. Si hacemos lo opuesto, vamos a poder evaluar el movimiento de extorsión. Y igual esta tabla acá resume todo lo anterior. Vean acá cómo es que nos marca el músculo, cada uno de los 7 músculos, y nos dice su acción primaria, su acción secundaria y su acción terciaria. Bien, ahora finalmente, vamos a hablar de las ducciones que hacen referencia a movimientos monooculares del ojo alrededor del eje de Fick, que es lo que venía en las imágenes anteriores, que es la supraducción, que es elevar nuestro ojo, infraducción, que es mirar hacia abajo, la intorsión, la extorsión, y la aducción y la abducción.
A estos movimientos se les conoce como ducciones. Ese término es importante porque más adelante, cuando veamos las parálisis de los diferentes nervios, vamos a ver que básicamente en todas se presenta una limitación de los movimientos, una limitación de las ducciones, es decir, una limitación en la abducción, en la aducción, en la infraducción, supraducción, dependiendo del nervio que se trate y de los músculos a los cuales inerva. Ahora, las versiones son estos movimientos conjugados. Mientras que las ducciones eran movimientos de un solo ojo, las versiones hacen referencia al mismo movimiento con los ojos. Supraversión es llevar los dos ojos hacia arriba, infraversión llevarlos hacia abajo, levo hacia la izquierda, dextro hacia la derecha, y tenemos aquí llevarlos hacia los laterales. Y tengan en cuenta que en todos estos movimientos, bueno, en estos movimientos tenemos aquí marcada la posición primaria. Recuerden que estos 4 son la posición secundaria y los de las esquinas corresponden a las posiciones terciarias. Aquí me equivoqué, acá es versiones, perdón, acá las versiones son movimientos disyuntivos y son la misma dirección, pero en sentidos opuestos, teniendo la divergencia cuando llevamos los ojos hacia afuera, pero pues en sentido diferente, y convergencia cuando van hacia adentro, pero igual en sentidos opuestos. Y finalmente tenemos a las parálisis, bueno, vamos a analizar a las parálisis de los diferentes músculos. No sé si hay alguna duda hasta aquí, y si no, continúo. Vamos a empezar con la parálisis del tercer par craneal. Entonces, tenemos a la denominada parálisis del nervio oculomotor. Del tercer nervio craneal, ¿no? Del tercer nervio. Sí, perdón, del tercer par craneal, la parálisis del nervio oculomotor. Tenemos como definición que es un trastorno neurológico que afecta la funcionalidad del tercer par craneal y da como resultado, entre sus efectos, una visión doble y una caída del párpado. Más adelante vamos a ver las manifestaciones clínicas de dicha patología. Y tenemos que tener claro que este nervio tiene 2 núcleos motores. Tiene 2 núcleos, un motor y uno parasimpático. El núcleo motor, que es el principal, va a inervar a 5 de los 7 músculos. Este músculo, el oculomotor, es el que les comentaba hace rato, que básicamente inerva a prácticamente un 90% de los músculos. Solo 2 de los músculos extraoculares no están inervados por este nervio. ¿Cuáles son? Pues recordar que es el elevador del párpado superior, el oblicuo inferior, el recto superior, el recto inferior y el recto medial. Siendo el oblicuo superior y el recto lateral los únicos 2 que no están inervados por dicho nervio. Y tiene un núcleo parasimpático o accesorio, también denominado visceral, que le lleva inervación al esfínter de la pupila y a los músculos ciliares. Esto es importante porque durante su parálisis también se puede presentar problemas en el cierre de la pupila. Ahora, en cuanto a su etiología, tenemos que pueden ser dos causas principales, donde podemos agrupar a todas las posibles causas en 2 grupos. En una presión sobre el nervio o en algún problema, una alteración en la irrigación sanguínea de dicho nervio. Entonces, aquí en esta imagen podemos observar, aquí tenemos al nervio oculomotor, aquí está, el nervio oculomotor, tercer par craneal, aquí lo tenemos indicado, y recordar que este nervio emite 2 ramas, una rama superior para inervar al elevador del párpado superior y al recto superior, y una rama inferior que inerva al recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Acá tenemos otro esquema, vean, aquí igual nos señala cuáles son las estructuras que inerva, y aquí se destacando el ganglio ciliar, ¿sí? Una rama hacia el ganglio ciliar,
que es el que le va a dar esta inervación simpática a los músculos ciliares. Bien, entonces en cuanto a su etiología, tenemos entre las principales causas presión sobre el nervio, que se puede ver a un aneurisma de alguna arteria que irrigue el territorio cerebral, un trastorno que provoque una herniación del cerebro y que dicha aumento de presión afecte de manera directa a este paracraneal, como puede ser consecuencias a un traumatismo, a un tumor o a cualquier masa en el cerebro. Ahora, problemas en cuanto a su irrigación. Acá tenemos que, por ejemplo, enfermedades crónicas como la diabetes puede estar asociada a una parálisis del tercer par craneal. La hipertensión también está asociada, igual los aneurismas y un infarto, ¿sí? Entonces, un aneurisma o el rompimiento de un aneurisma pueden afectar y pueden ser causa de la parálisis del tercer par craneal. Entre otras causas tenemos a la causa congénita, que es muy poco frecuente llegar a observarla, por infecciones, por alguna trombosis del seno cavernoso, y también leí que por migrañas, que hay personas que presentan migrañas y que pueden presentar una parálisis del tercer par craneal, pero que es igual muy poco frecuente observarlo. Aquí les pongo una tabla donde podemos observar de manera en específico las causas en las diferentes regiones, por ejemplo, a nivel del tronco cerebral, del espacio subaracnoideo, del seno cavernoso y a nivel orbitario, y las diferentes etiologías que pueden causar dicho problema. Pero vean, básicamente todos, si observan, se pueden agrupar en estos dos grandes grupos: la presión sobre el nervio y alguna alteración en la irrigación. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la parálisis de este nervio, vamos a tener a la ptosis palpebral, que es la caída del párpado. ¿Por qué? Porque pues recordar que está inervando al elevador del párpado superior, y si el elevador del párpado superior pierde su acción, vuelvo a repetir una vez más que todos los músculos que se presentan en nuestra cara y en la órbita se están moviendo, y es un proceso en conjunto. Entonces, es un proceso de agonista-antagonista. Entonces, mientras unos se contraen, otros se relajan y viceversa. Entonces, si un músculo deja de hacer su trabajo, le deja la vía libre al otro músculo para que haga su trabajo y hasta además, pues. Entonces, en este caso, cuando deja de funcionar el tercer par craneal, deja de llegar inervación al músculo elevador del párpado, deja de llevar a cabo esta acción de elevar el párpado, y su músculo antagonista ejecuta la acción contraria, que es deprimir o descender el párpado, y se va a marcar mucho más dicha acción. Por eso se presenta la ptosis palpebral. Queda menos de un minuto, doctora. No sé si guste que se cierre la sesión y continúo. No, lo vamos a dejar para mañana a las 7 de la noche, corazones, ¿sale? Acuérdense que mañana tengo, para variar, reunión. Estuvieron ahí Gerardo, entonces saben que tengo una reunión con los directivos, y el jueves pues tengo mi curso. Entonces nos estamos viendo a las 7 de la noche. Ok, doctora, gracias. Dale, bye. Sí, doctora. Gracias, doctora.